Pero antes de entrar al 2, quiero hacer un resumen de todo lo que vimos, porque tiene que quedar impregnado en nuestro corazón. Y las prédicas son grabadas y las puedes ver, y muchos a lo mejor ya no la volvemos a ver. Pero lo que tenemos que acordarnos no es la prédica o la voz mía, sino la palabra de Dios. Lo que Dios dice, el mensaje de Dios. Eso es lo que tiene que quedar impregnado en el corazón de nosotros. Y en Santiago 1:4 fuimos enseñados que las pruebas son oportunidades para crecer en nuestra fe. Cada prueba es una oportunidad. Y a través de las dificultades, Dios nos moldea y nos perfecciona, llevándonos a una mayor madurez espiritual. Es lo que vimos en los primeros capítulos. Y así como el oro se purifica en el fuego, nuestras vidas son refinadas a través de las pruebas. Cristo, quien venció el sufrimiento, es nuestro ejemplo de la perseverancia. Cristo, en momentos de debilidad, podemos encontrar fuerzas en Él. En resumen, las pruebas son un instrumento divino que nos guía hacia el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y en Santiago, en los versos 5 y 8, fuimos instruidos sobre la importancia de buscar la sabiduría de Dios, no del mundo, pero buscar la sabiduría de Dios en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba. Y nos recuerda Santiago que Dios da sabiduría generosamente. No se queda con ella y te la da sin reproche, pero si la pides con fe. Al aprender a confiar en su sabiduría, podemos enfrentar las adversidades con un carácter fortalecido y una paz que trasciende el entendimiento. Porque estás tú peleando la prueba en Cristo, no en tus pruebas, no en tus fuerzas y no en tu sabiduría, sino en la sabiduría de Cristo. Y la sabiduría divina es un recurso esencial para enfrentar las pruebas en nuestras vidas. Al pedir en fe, sin dudar, los creyentes pueden sobreponerse a las dificultades y crecer en un carácter cristiano. Cristo nos muestra en su aflicción que Él buscó la dirección y la fortaleza del Padre, lo que establece un modelo para ti y para mí, para enfrentar esas pruebas, para enfrentar esas adversidades. Pero la sabiduría de Dios es una ancla. Es una ancla para tu vida, mi vida, en la tormenta, iglesia. Y al buscar con fe, encontramos fortaleza para transformar nuestras aflicciones en oportunidades de crecimiento espiritual, que eso trasciende, el mundo no lo entiende esto, pues Oscar, es una locura, ¿cómo que en mis tiempos de dificultad yo voy a crecer, madurar espiritualmente, voy a ser más maduro? ¿Cómo, Oscar? Eso no es lógico. Bueno, es que la palabra de Dios la tenemos que entender en su espíritu, en su verdad. Y en los versos 9 a 11 del primer capítulo vimos la relación entre la gloria, la riqueza y la humildad, resaltando que el hermano en humildad debe gloriarse en su exaltación, mientras que el rico debe gloriarse en su humillación. Dado que las riquezas son pasajeras y su amor a ellas van a alejar de la verdadera riqueza, que es la vida eterna. No te puedes enfocar en la vida eterna cuando te enfocas en la riqueza del mundo. Y somos llamados a reflexionar y a cuestionar nuestros valores en un mundo obsesionado con el éxito y con la riqueza. Es lo que el mundo habla mucho ahorita. El éxito, la riqueza, es el enfoque, pero no es nuestro enfoque. Y es esencial recordar que la verdadera riqueza se encuentra en nuestra relación con Cristo. Ahí está la riqueza, ahí están los tesoros, con Cristo Jesús. Y en los versículos 12 y 15, estos pasajes tienen un mensaje central. Es el llamado a perseverar a través de las pruebas
con la seguridad de la recompensa prometida de Dios. Hay una recompensa, iglesia. El reconocimiento de nuestra responsabilidad personal al enfrentar las tentaciones. Tenemos una recompensa cuando las enfrentamos, cuando no caemos en las tentaciones. Comprender el origen y el impacto de la tentación ayuda a los creyentes a reconocer su naturaleza interna. Al saber que los deseos llevan al pecado, podemos tomar medidas proactivas para proteger nuestro corazón y proteger nuestra mente y soportar la tentación siendo fortalecidos, teniendo un carácter diferente, un carácter que nos lleva a resistir las pruebas sin caer en tentación. Y el 16 al 18 vimos que pudimos ver una gran advertencia sobre no vivir engañados. Santiago nos advierte y empezó con no vivan engañados. Es lo que vimos en esos versículos. Y Santiago nos recuerda que todo lo bueno viene de Dios, absolutamente todo. Él es la fuente de todas nuestras bendiciones, Santiago nos recordó. Y Dios no es la raíz de tu pecado y de mi pecado. Él no te pone a prueba para llevarte al pecado. O sea que debemos recordar que en Dios hay bondad sin sombra de variación. Y por la bondad de Dios, Él nos da una nueva vida por medio de la palabra, que somos convertidos en primicias, iglesia. Tú y yo somos primicias de su creación. Y en versos 19 a 21 nos recordó la importancia de recibir la palabra en humildad y con autocontrol. Los creyentes somos instruidos a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira, enseñándonos el valor de la paciencia y de la sabiduría. Somos advertidos que la ira humana no tiene nada de bueno. Tu ira y mi ira es puro pecado. No produce la justicia de Dios. No la produce. Y Dios no desea que tú y yo nos comportemos de esa manera. Ese no es el deseo de Dios. Somos animados a desechar toda inmundicia y malicia, vimos en esos versículos. ¿Para poder qué? ¿Por qué tenemos que desechar la inmundicia y malicia? Para recibir la palabra en humildad, cual tiene el poder de salvar nuestras almas. Y la semana pasada vimos, del 22 al 27, que fuimos llamados a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Santiago nos insta a no solo escuchar la palabra, sino que también a poner la palabra en práctica, vimos la semana pasada. Esto significa que debemos esforzarnos para vivir de una manera que refleja las enseñanzas de Jesús en nuestras acciones y en nuestras palabras. Todo nuestro ser. Y al hacerlo, nos convertimos en un ejemplo del amor y de la gracia de Dios, mostrando al mundo lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. O sea que tú y yo somos llamados a exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y este es un resumen, iglesia, de todo el capítulo 1 que hemos visto. Y vamos a prepararnos, iglesia, para entrar a la lectura bíblica de Santiago 2, de 1 al 12. Y la palabra de Dios nos dice, Santiago 2, 1 al 12. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favorismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntense aquí, en un buen lugar. Y al pobre dicen, tú, estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales?
¿No blasfeman ellos al buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todas. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en un transgresor de la ley. Así hablen ustedes, y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Hoy vamos a ver los versículos del 1 al 4. Y quiero empezar con una introducción. ¿Alguna vez un hijo tuyo o una hija tuya te ha preguntado o ha venido a ti y te dice, papá, mamá, ¿por qué dejas a mi hermana o mi hermana hacer lo que yo no puedo hacer? ¿Por qué ellos pueden hacer ciertas cosas que yo no hice cuando yo era más pequeña? ¿No han venido sus hijos y sus hijas a preguntarles eso algún día? ¿O soy el único? Yo creo que sí. Y creo que muchos hemos estado en esa circunstancia. Nuestros hijos son rápidos para ver estas injusticias paternales. Y muchos de ellos fueron lastimados porque demostramos actos de favoritismo entre ellos mismos. Y muchos de ellos hoy día viven con ese dolor o con esa tristeza en sus corazones. Aunque no fue intencional, pero lo tienen en sus corazones. Y tal vez tú has sido víctima de favoritismo dentro de una iglesia. Y tristemente sucede hoy en día en muchas iglesias. He conocido historias de personas que fueron lastimados porque los líderes de las iglesias o el pastor han demostrado favoritismo en la iglesia porque este es un hijo o hija de un líder o de un pastor, por lo cual les permiten sentarse en lugares exclusivos o hacer cosas diferentes y hacen a las personas sentirse mal. Puede ser que este acto de parcialidad aún siga lastimando tu corazón. Pudo haber pasado hace 10, 15, 20 años, pero aún está impregnado en tu corazón porque te lastimaron, te ofendieron. Y pudo haber sido causa de que tú te hayas ido de una iglesia o tener algo en contra de la iglesia por ese acto de favoritismo. Y lo que tú has experimentado no está solo. E incluso en el Nuevo Testamento vimos que hubo actos de favoritismo aún en los mismos apóstoles. En el Nuevo Testamento aparentemente era una preocupación común en la iglesia. Y lo puedes ver en Hechos 10:34, en Efesios 6:9, Colosenses 3:25 y Romanos 2:11. Sabemos que no es algo muy diferente hoy en día. Y hoy vamos a descubrir que a Dios no le agrada que seamos así. Eso no es un comportamiento. Y mucho menos en la iglesia, maltratando a su pueblo. Eso no es de Dios. Deuteronomio 10:17 dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Al decir que no hace excepciones, que no hace favoritismo. There is no favorites in God. Y hoy, como dije, vamos a ver versos 1 al 4. Y el punto número 1, el verso 1 va a ser, no hay parcialidad en los hijos de Dios. Punto número 2, versos 2 al 3, el impacto del favoritismo. Y punto número 3, en verso 4, juzgar con rectitud. La iglesia del Nuevo Testamento existió dentro de una sociedad romana rígidamente distinguida.
La riqueza y el estatus social a menudo determinaba el poder y la importancia de la persona. Los primeros cristianos, al no ser ajenos a estas presiones, enfrentaron la tentación de dar más honra a los ricos que a los pobres en el seno de la comunidad de la iglesia. Eso se vio en esos tiempos y lo vemos aún en estos tiempos. Vamos a entrar a la enseñanza y comenzamos con Santiago 2:1 y lo voy a leer una vez más. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Santiago empieza este versículo con hermanos míos. Y la palabra hermanos en el lenguaje griego es adelphos. Adelphos, que significa compatriota, compañero en la fe, un creyente, entendidos como los propios hermanos de una familia de Dios. Hermanos míos, es porque están unidos en Cristo. Pertenecen a la familia de Cristo. Y después del saludo, Santiago inmediatamente, sin perder el tiempo, da un mandato. Y dice, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Inmediatamente entra con un mandato. El verbo imperativo es usado para enfatizar que estas palabras no son solamente para escuchar, sino son para ponerlas en acción. Esos son los mandatos. Es un mandato y no es una sugerencia. Lo que tú vas a ver hoy no es una sugerencia para el cristiano. Es algo que debes cumplir en tu vida y que debo cumplir yo en mi vida. Hay algo de suma importancia en estas palabras. No tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. El objeto de nuestra fe es Jesús. Es un recordatorio que Él es el que debe recibir toda honra y toda gloria. Es lo que nos quiere recordar. Y que el ser humano no debe ser exaltado, sino Cristo. Porque Él realmente no es nada. Es un simple mortal. Y Cristo es el Señor de señores. Al demostrar favoritismo, tú y yo estamos pecando en contra de nuestro Señor Jesús. Podrá ser que nos llevemos mejor con algunas personas, porque es cierto. Nos podemos tener una mejor conexión con unas u otras personas por los gustos o por nuestros intereses. Tu amistad puede variar entre personas, pero lo que no puede variar es el amor fraternal. Esa es la diferencia. El amor fraternal. No puede haber parcialidad, iglesia. Cristo demostró su amor por igual. Él demostró que todas sus ovejas tienen el mismo valor. Un apóstol no tenía más valor que el otro. No había más o menos valor. Y por eso el verso 1 expresa algo que está mal con la actitud del creyente cuando demuestra favoritismo. O sea, un cristiano no debe tener una actitud de favoritismo. ¿Por qué? Pregúntate por qué. ¿Por qué Oscar lo dice? No. Porque nuestro Señor Jesucristo nunca exhibió ese carácter. Nunca lo vimos en sus enseñanzas. Y Santiago nos quiere enseñar que si alguien de veras tiene fe en Cristo, su conducta debe ser totalmente distinta al mundo. Esa es la diferencia, iglesia. Y debe haber un contraste, una diferencia. Porque somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y porque somos imitadores, no podemos imitar lo que Él no nos enseña. No podemos hacer lo que Él no hace. Tú y yo somos revestidos en Cristo. Y el hombre viejo ya no existe o ya no debe existir en nosotros. Y vamos a leer unos versos para confirmar que Jesús nunca demostró parcialidad, o sea, favoritismo. Mateo
22:16. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con toda verdad, y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Marcos 12:14. Cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuestos a César o no? Primera de Pedro 1:17. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Estamos viendo que hay versículos que nos están demostrando que Jesucristo nunca demostró favoritismo. Vemos las afirmaciones de los fariseos, vemos las afirmaciones de Pedro declarando que a Cristo nunca fue una persona que demostró favoritismo. Él era una persona imparcial. Es decir, que nunca enseñó ese favoritismo como el mundo, como los demás. Es más, vemos que en las acciones de Cristo, que Él demostró también imparcialidad cuando Él enseñaba. Cristo le enseñó tanto al rico como al pobre. Lo vemos en sus enseñanzas. Y esta es una de las razones por lo cual no debe haber una actitud de favoritismo en los creyentes, porque no la hubo en Cristo. Él no la demostró, Él no la exhibió. Y no imitamos al mundo, porque el mundo demuestra favoritismo. Y tú y yo no somos imitadores del mundo, iglesia. Proverbios 24:23 nos dice: también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Entonces estamos viendo que la misma palabra de Dios nos demuestra que el favoritismo va en contra de Él totalmente. Un cristiano acepta a todos. Un cristiano trata bien a todos. Vemos a todos con el mismo nivel y con el mismo valor, iglesia. Un ejemplo bíblico: la parábola del buen samaritano nos enseña que el amor y la compasión no conoce fronteras. A diferencia de quienes pasaron a lo largo, muchos pasaron. El samaritano se detuvo para ayudar a un extraño. Su ejemplo cuestiona a nuestra idea de imparcialidad, recordándonos que como seguidores de Cristo debemos, tú y yo, amar a todos por igual y sin distinción. Lo vemos en su vida, en el samaritano, lo vimos. Y pasaron otros y nada hicieron. Y supuestamente amaban a Cristo los otros. Conocían a Cristo, conocían su verdad. La parcialidad es un problema porque Dios no muestra parcialidad. Por lo tanto, nosotros no debemos demostrar eso. La parcialidad, iglesia, causa divisiones. Separa la iglesia. No estamos llamados a separar, sino estamos llamados a unir la iglesia en Cristo Jesús. La parcialidad lastima, hiere. Somos llamados a restaurar los hijos de Dios, a levantarlos, no a destruirlos, no a lastimarlos. La parcialidad nos hace ver a nosotros como que tenemos más valor que los demás. Y en los ojos de Dios, todos sus hijos tienen el mismo valor. Tú no puedes darle más valor al otro y menos valor al otro. Tú no le quitas y le pones. Si Dios, que es grande, es supremo y podría hacerlo si Él quiere,
no lo hace. ¿Por qué lo hacemos tú y yo? Y por eso Santiago nos invita a una profunda reflexión sobre cómo vivimos nuestra fe, porque eso refleja nuestra fe. Nos desafía a examinar nuestros corazones y nuestras actitudes, desterrando todo prejuicio y abrazando a cada persona con un amor y un respeto. Porque si sabes que le faltamos el respeto a las personas cuando les quitamos valor, cuando demostramos favoritismo a esta persona y a ellos no, es una falta de respeto. Y solo así podemos construir comunidades inclusivas que reflejan verdaderamente el amor transformador de Cristo. Y por eso el favoritismo no es bueno, iglesia. Y quiero que veamos el impacto de la imparcialidad. En Santiago 2 al 3. Y la palabra del Señor dice: porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntense aquí, en un buen lugar. Y al pobre dicen: tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. O sea, siéntate junto a mis pies, le están diciendo al pobre. Aquí en mis pies ponte. Y tú, rico, donde tú gustes, aquí enfrente. Es lo que nos está diciendo este verso. Y vemos la distinción entre el hombre que tiene apariencia de ser rico y vemos al hombre con la apariencia de pobre. Podría ser un caso hipotético o algo real en este versículo, pero lo más importante en este mensaje es que obviamente es que esta actitud es incorrecta. Eso lo sabemos. Porque en esta ilustración, ellos se están dejando llevar por lo que ven afuera y no por lo que ven de adentro. Se dejaron llevar por las apariencias, por la ropa, por la vestidura. Y ellos le dan más valor y más importancia a las vestiduras y no a la persona. Ese es el problema aquí, iglesia. Admiran y honran más al rico, menospreciando al pobre. La expresión en el verso 3, siéntense aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú estate allí de pie o siéntate a mi estrado. Al criticar esta asignación de asientos preferenciales a los ricos, Santiago condena la arrogancia de hacer juicios de valor con honra al poderoso. Y esta práctica, iglesia, muestra cómo las prioridades mundanas se están infiltrando o se infiltraron en los espacios sagrados, es decir, en las iglesias, llevando a los ricos al orgullo y a los pobres a una mayor humillación. Es lo que vemos hoy en día. Al pobre le dicen: siéntate aquí a mis pies. Ese es un lugar insignificativo. No tiene valor. Te puedes imaginar que al 20% de ustedes les digo: siéntense en las bancas, y los demás hay en la alfombra donde quieran sentarse, se pueden sentar, pero no se sienten en las bancas. ¿Qué pasaría a tu corazón? Creo que nosotros muchas veces también hemos hecho prejuicios en nuestra vida por las vestiduras o por lo que la persona tiene. Desafortunadamente sucede hoy en día en nuestras iglesias también, iglesia. Como les dije al principio, he recibido testimonios de personas que sintieron esos desaires, que se sintieron mal, se sintieron destruidos por el favoritismo. Y las personas en ciertos puestos de liderazgo son muchas veces los que están abusando y están haciendo a las personas sentirse mal. Pero Santiago nos está demostrando que
eso no le agrada a Dios, que eso no es de Dios. Mira lo que dice Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Santiago nos hace una pregunta retórica en el verso 2 al 4. Y dice: ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Es una pregunta retórica, que la pregunta es sí, o sea, lo saben ellos, les está recordando, y Santiago sabe que lo están haciendo. Y el pasaje concluye con una condena, comportamiento de favoritismo. No los está aplaudiendo, no les está festejando. O sea, hay una condena aquí, describiéndolo como injusto, que no va de acuerdo con la fe de Jesús o en Jesús. Hay un desconecte, porque vimos en Gálatas que no hay griego, que no hay judío, no hay pobre, no hay rico, no hay hombre, no hay mujer. Y aunque ese verso lo usan ahorita todos los que quieren hablar que yo puedo ser hombre y mujer y todo eso, eso no tiene nada que ver. Lo que están demostrando ahí es el valor. Y aquí Santiago nos quiere enseñar: hey, el judío y el griego es igual, el pobre y el rico es igual, el hombre y la mujer es igual en los ojos de Cristo. Y por eso nuestra actitud está equivocada. Y por eso Santiago hace esa pregunta: ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? La respuesta es sí. Sí han hecho distinciones y han sido jueces con malos pensamientos. Es lo que Santiago les está diciendo. La discriminación que Santiago describe en el verso 4 es una conducta común hoy en día en este mundo, pero no debería ser común, al menos para los que estamos en el Espíritu. Los que somos renacidos, esto no es común. Jamás debería existir dentro de la casa de Dios. Jamás, iglesia. No podemos vivir con un pie en el mundo honrando los valores de esta sociedad y un pie en Cristo ignorando lo que Él nos llama a hacer. No podemos, iglesia. No podemos simplemente rechazar lo que no nos gusta y recibir lo que nos gusta. Uno que tiene la fe en Cristo opera en Cristo. Al rechazar a algunos y aceptar a otros, demostramos un corazón dividido entre lo bueno y lo malo, entre lo aceptable de Dios y lo aceptable al criterio del mundo, iglesia, entre la verdad de Dios y entre la falsedad de las vestiduras. Es lo que estamos haciendo. Todo es falso en nosotros si es que nos dejamos llevar por el mundo, por la sociedad. No somos reales. No hay verdad en nosotros. Es claro que por los malos pensamientos dentro de nosotros no podemos dejar llevar por las apariencias y los podemos juzgar a las personas, ¿sí? Porque hay malos pensamientos en nosotros. Y si nos dejamos llevar por esos pensamientos, vamos a juzgar. Vamos a caer en prejuicios, sí lo vamos a hacer. Y sabes lo que Santiago nos quiere dejar saber, que cuando tú y yo nos dejamos llevar y hacemos prejuicios, mira lo que nos está llamando. Estamos siendo comparados literalmente a un juez corrupto, tú y yo. Un juez que se dejó llevar por todo excepto la verdad. Somos corrompidos por razonamientos erróneos. Y mira Levíticos 19:15. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al hombre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Es lo que, mira,
No creo que nadie de ustedes, nadie de nosotros quisiera ser juzgado por un juez que demuestre favoritismo. Yo no creo que tú quieras estar delante de un juez que ya tiene una historia de favoritismo. Un juez que se va a dejar llevar por tus vestiduras o por el estatus social. Debemos acordarnos que Dios no toma en cuenta nuestras apariencias. Eso no le importa a Dios. Lo que a Dios le importa es tu corazón y mi corazón. Mira lo que dice 1 Samuel 16:7, que con esa empezamos nuestra lectura bíblica. Y dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Nosotros como hijos e hijas tenemos que imitar al Padre. Al no hacerlo, seguimos los mismos ejemplos del mundo, iglesia, usando sus mismos criterios. No imitemos el sistema del mundo. No podemos imitarlo. No hagamos categorías en las iglesias separando al favorecido porque tienen mucho tiempo en la iglesia, o porque ofrendan más, o porque tienen más influencia, o porque tienen negocios y nos pueden ayudar. No podemos demostrar ese favoritismo porque tienen eso, iglesia. No podemos hacer categorías. Todos son iguales. Todos tienen el mismo valor. No vale uno más que el otro. El rico no vale más que el pobre. No, iglesia. En Cristo todos somos la misma familia. Ya está el secreto. Hay algo que nos conecta, iglesia. En Cristo todos respondimos al mismo llamado de Dios. Todos nos humillamos, reconociendo que no había nada bueno en cada uno de nosotros, reconociendo que somos pecadores y que no merecíamos nada, iglesia. Todos pasamos por eso. El rico y el pobre, el salvo pasó por eso mismo, fueron humillados o fuimos humillados y fuimos aceptados, corrompidos, iglesia, sin valor, sucios del pecado, nada de valor en ti y en mí. Eso es lo que éramos, el rico y el pobre. Y así Cristo murió por cada uno de nosotros, sucios, sin valor. Para ser parte de la comunidad de Cristo, todos debemos pasar por la misma humillación de la cruz. El rico no se escapa de esa humillación. El pobre tampoco. Todos pasamos por esa humillación. Reconociendo nuestras imperfecciones y que nuestra salvación reside en el sacrificio de Cristo y no en tu riqueza y no en tu pobreza. La muerte nos iguala a todos, iglesia, al rey, al mendigo, a todos. Ante Dios todos somos iguales. Así como la conversión borra diferencias sociales, la cruz y la resurrección nos une como hermanos en Cristo, con igualdad de participar en la nueva vida, iglesia. Cristo nos une. Cristo nos da el valor. Cristo nos hace uno, iglesia. Un Dios, un espíritu, un cuerpo. La parcialidad es inconsciente con la fe cristiana, ya que va en contra de la naturaleza inclusiva y amorosa de Dios. Va en contra de Él. Al fomentar distinciones basadas en factores externos, contradice la unidad y la igualdad que Cristo promueve. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy en día, iglesia? Hoy en día enfrentamos numerosas oportunidades para practicar la imparcialidad. Tal vez al dar una bienvenida a los recién llegados a la iglesia, puede ser.
en nuestras interacciones, en lugar de mi trabajo, de nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales. Son momentos de demostrar la imparcialidad. Debemos estar atentos a reconocer nuestros prejuicios y comprometernos a tratar a todos por igual, reflejando el amor y la justicia que Cristo te mostró a ti y me mostró a mi iglesia. Considere cómo podemos demostrar activamente imparcialidad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades. Debemos esforzarnos para dar la bienvenida, para honrar todas las personas independientemente de su origen, de su estatus, de quién son, quién no son, de dónde vienen. Debemos buscar a dar ese amor imparcial. Porque Cristo, iglesia, nos dio su amor imparcial. Él dio todo, iglesia. Y concluimos con esto, iglesia. Esta enseñanza nos dirige a la obra redentora de Cristo, que derribó barreras, creando una nueva comunidad unida, no por la apariencia o la riqueza, sino por la fe y amor. Eso es lo que nos une, iglesia, la fe y el amor. El ministerio de Jesús exaltó a los marginados, revelando un reino donde los últimos son los primeros. ¿Sí o no, iglesia? Dice su palabra. Nos invita a una nueva identidad que subvierte los valores mundanos de estatutos, llamándonos a amar a manera imparcial y total. Vamos a parar, iglesia, para orar.